Hello Bestie, el día de hoy vamos a hablar sobre la aceptación de nuestros padres. Hello Bestie, bienvenida nuevamente a este maravilloso espacio en donde juntas estamos trabajando en nuestro glow up, nuestro brillo interno. Mi nombre es Cynthia Michelle, tu host, y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy personal, muy personal, que es la aceptación de nuestros padres. Recientemente tuve como que esta paz hacia mis papás y fue todo un journey, fue todo un camino por explorar. Entonces te voy a guiar hacia el camino que yo tomé, te voy a guiar hacia mis descubrimientos, pero para llegar a esos caminos, para llegar a esos descubrimientos, prácticamente es hablar de mi vida personal, mi vida no considero que íntima, pero forma parte de mi historia. Entonces, I don't know, creo que eso es lo que me agrada de este espacio, que yo misma estoy siendo vulnerable y me siento muy a gusto siendo o estando en como que en este tema de la vulnerabilidad. Más bien, me siento muy a gusto siendo vulnerable contigo, Bestie. La verdad, he recibido muchísimos mensajes y real lo quiero agradecer. He recibido muchísimos mensajes en donde muchas se relacionan con los episodios, muchos encuentran como que este apapacho en cada uno de los episodios y real lo quiero agradecer bastante. También mil gracias porque ya estamos teniendo más comentarios en los episodios de YouTube. Mil gracias, todo eso me ayuda muchísimo a crecer. También mil gracias a ti, Bestie, que estás calificando el podcast, también me ayuda muchísimo a crecer. Entonces, pues sí, real, estoy muy feliz de crear este espacio. Me gusta mucho formar parte de este espacio y sobre todo que tú también formes parte de él y que juntas estemos trabajando en todo este proceso de crecimiento personal. Y gran parte de mi crecimiento personal fue también hacer las paces con mis propios padres. Fue, como mencioné, todo un camino que ha pasado en el transcurso de los años, realizaciones que yo he hecho, autodescubrimientos que yo he hecho, entonces sí ha sido como que muy interesante. Entonces el día de hoy quiero hablar de 3 pilares muy importantes en mi vida, que son tanto mi abuela, mi mamá y mi papá. Entonces vamos a empezar con la número 1, mi abuela. Mi abuela, para resumirles su contexto, ella es, más bien era, de Guatemala. Ella junto con su hijo, que es mi tío. Lo menciono así porque realmente pues él falleció muy joven, falleció cuando él tenía 21 años en un accidente de carro. Entonces, no lo conocí. Pero ella junto con mi tío se vinieron aquí a México en busca de trabajo. Ella sola. Sí ha sido como un cuestionamiento sobre el por qué sola, pero así fue su historia. Total, estuve aquí muchos años trabajando. Voy a contar desde cuando yo fui como que más consciente de ella, prácticamente cuando yo empecé yo a crear conciencia o más bien formar parte de su vida, pues fui su primera nieta. Entonces la verdad sí fui como que, debo que admitirlo, fui una nieta muy adorada por ella. Em, y algo que me enseñó mucho ella fue el tema de trabajar duro por lo que quieres, por siempre estar activa, por siempre estar aquí al tango y todo para que puedas sobrevivir como que ante este mundo. Mucho de ella fue pues prácticamente por tema de necesidad. Eh, Vaya, pues era prácticamente una foránea aquí en México y yo aún me acuerdo que cuando yo era niña apenas se hizo mexicana, o sea, fue todo un show, fue todo un viaje literal, tuvo que ir ella a viajar a Ciudad de México para que pudiera tener la nacionalidad mexicana y pueda tener como que sus derechos mexicanos, pero realmente en todo este trayecto, en lo que todavía no era mexicana, pues todo fue gracias a ciertos oficios que ella hizo. Mi abuela fue costurera muchos años y ya cuando yo empecé a aparecer, no aparecer, más bien yo cuando nací ya estaba trabajando en una iglesia aquí en Monterrey
Y, y siempre fue ella involucrada en trabajo, siempre, o sea, siempre ha estado muy activa o estuvo muy activa en eso. Y me acuerdo mucho que como mi mamá, que ya lo hablaremos de ella, también pues trabajó, realmente pues no había alguien que me cuidara, entonces prácticamente mi abuela fue la que me cuidó y más en mi edad muy temprana. Entonces me llevaba a sus trabajos y me acuerdo mucho que ella era de que te voy a llevar de que a la tienda, porque ella manejaba la tienda de la iglesia y vendía pues artículos religiosos, pero pórtate bien, te va a llevar, pero pórtate bien, no, que no te descubra el padre, me acuerdo que decía que no te descubra el padre, porque si no luego me van a correr y así, o sea, como que ella tenía mucho miedo. Total, cuando yo iba, la verdad nunca iba el padre, pero hubo una ocasión donde llegó el padre y yo en mi niña inocente aparecí del, como que ella tenía una mesa en donde pues ella trabajaba y así, y yo estaba oculta en la mesa haciendo actividades que, la verdad, siempre fui una niña muy obediente, que si me decían, quédate aquí sentada y ponte a pintar o ponte a hacer algo, de que ahí yo me quedaba. O si yo quería, no sé, salirme o algo, pedía siempre permiso, o sea, siempre fui como que muy así. Entonces me acuerdo que yo estaba en mi mesita haciendo actividades oculta. O sea, está aquí la mesa y yo estaba aquí oculta. Y de la nada llega el padre y saluda a mi abuela. Y pues yo de niña, pues salgo y le digo de que, ay, hola padre. Y mi abuela de que cayéndose el pelo de que te dije que no salieras. Y el padre, pues es un padre, I mean. Obviamente no va a ser malo. Entonces, total, pues ya, o sea, como que el padre lo aceptó, o sea, como que era más miedo a mi abuela, lo aceptó y fue como que, tipo, sí, sí puede estar aquí tu nieta, tipo, no pasa nada, no hay tema. Entonces, la verdad, yo siempre estuve muy involucrada en los trabajos de mi abuela, siempre he estado como que eh, sabiendo, no solamente sabiendo a qué se dedica, sino literal yendo a sus trabajos y pasar el tiempo con ella en sus trabajos. Muchos años estuvo ella así trabajando en esa iglesia. Eventualmente la iglesia decidió quitar esa tienda y luego mi abuela empezó a trabajar como paqueterita en el H-E-B. Por eso la verdad el tema de los paqueteritos yo sí suelo darles, pues no sé si llamarlo propina, pero pues sí suelo darles algo siempre que me atienden. Porque entiendo mucho ese contexto. Realmente ellos tienen un contexto muy, muy intenso, tanto personas de la tercera edad que trabajan ahí como adolescentes que trabajan ahí. Entonces, literal, yo escuché historias de todo. Más bien, parte de la economía de mi abuela era pues de ahí. Y nos ayudó muchísimo a nosotros, o sea, real, para que entiendan mi contexto también. Había ocasiones en donde a mi mamá se la atoraba económicamente y mi abuela como tenía muy fomentado el tema del ahorro, todo lo que le daban en las propinas por empaquetar o subir carros o etcétera, real era un beneficio hacia nosotros, o sea, también nos tiraba paro hacia nosotros. Ella le ayudaba bastantísimo a mi mamá. em, y prácticamente ella sola, siendo mamá soltera, sacó adelante también a mi mamá y también sacó adelante pues a mí y a mis hermanos en cierta manera o en ciertas ocasiones cuando a mi mamá se la atoraba. Entonces, sí, la verdad, les tengo un gran respeto y les doy un gran valor porque yo fui de esas familias, ¿sí me explico? En donde a veces mi abuela llegaba con regalos y era como que, ay, es que una señora bien amable me dio 500 de propina, y fue como que wow, y entonces fue como que genial, y ella siempre, la verdad, siempre fue muy bondadosa en el tema económico, siempre, siempre, siempre. También nos ayudó mucho en el tema de fomentarnos el ahorro. Me acuerdo que ella nos tenía unas alcancías y obviamente nosotros no generábamos dinero, pues éramos niños, pero ella como que nos daba nuestros domingos y que ahorren y siempre tengan su guardadito, etcétera. Ella siendo abuela, ¿verdad? Porque ya ahorita el tema económico es muy diferente a como ella lo vivió y a cómo ahora se fomenta, ¿verdad? Porque pues el tema del ahorro, bueno, yo considero que ahora es más seguro tenerlo
de manera digital, por decirlo así, a que sea de manera físico, porque pierde valor, bla, 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 cosas que aprendes en la adultez. Pero sí, o sea, me acuerdo mucho que nos fomentaba mucho eso. Y de ella aprendí muchísimas cosas. Aprendí el valor del trabajo, aprendí el darle para adelante, aprendí a que siempre hay soluciones, por más que a veces sientes que la vida te ahorca, realmente siempre hay una solución y vaya, mi abuela la vivió muy duro en muchas situaciones y siempre salió adelante y no solamente salió ella adelante, sino sacó adelante a mi mamá, sacó adelante a mis hermanos, entonces es algo real, mi abuela la tengo como una de las mujeres más admirables que yo tengo en mi vida, pero he ahí la importancia de empezar a aprender los patrones familiares. Sí, mi abuela nos fomentó, o bueno, en mi perspectiva me fomentó mucho el tema del trabajo, pero para ser sinceros o para como que crear un foco o un aumento ante su contexto, mi abuela era workaholic. O sea, realmente era workaholic. Ella no podía estar quieta. No podía estar quieta. No podía ni descansar. O sea, ella tenía seriamente un tema con el trabajar. Pero serio. Real serio. Y aquí hay de dos. O sea, una cosa es tú trabajar por necesidad o tú trabajar para sordear ciertas cuestiones internas y he aprendido que mi abuela fue más inclinado hacia eso, no tanto por tema vocación, porque también tú puedes ser workaholic y por vocación de que hacerlo, pero el tema de mi abuela pues no. Entonces yo me acuerdo mucho, ya mi abuela ya estaba grande, o sea, por ejemplo en el HIV eh, aceptan adultos mayores y está súper padre eso porque pues a gente que ya terminó sus trabajos formales, pues esa es como que otra oportunidad para seguir generando, por decirlo así, o mantenerse activos. Porque real hay de todos, hay adultos de la tercera edad bien, gente bien, y también adultos de la tercera edad que pues no, ¿verdad? O sea, que sí lo hacen muchísimo por la necesidad. Eso es lo que me contaba mi abuelita, hay a uno que otro compañero que le llegue a conocer. Pero llega un punto en donde aunque seas de la tercera edad, pues ya topas, o sea, ya no puedes seguir trabajando legalmente, o sea, ya la empresa, ya, o sea, empresas tienen esa ley, o sea, sí te aceptamos de la tercera edad, pero hasta cierto límite, o sea, no todo. O sea, no, vaya, sí me entiendo. Espero sí me haya entendido, pero a lo que voy es que mi abuelita ya había topado ese límite y ella le valía, se ponía el uniforme y como que ya se infiltraba. Como que ya se infiltraba mi abuelita y mi abuelita, pues en esa época no era muy común que un abuelo manejara y pues ella nunca aprendió a manejar, entonces siempre fue que moverse en camión, moverse en taxis y ella hasta sus 80 y pico siguió trabajando. Y ya mi mamá y yo me acuerdo que hablábamos con ella y le decíamos de que, ah, güey, ya no trabajes, de que vente a vivir con nosotros, este, pues nosotros te mantenemos, ¿sabes? O estás aquí con nosotros, simplemente, o sea, para que también ya no estés sola. Y no, realmente mi abuela siempre fue muy terca, muy, muy terca. Eh, Hay una línea muy delgada entre ser perseverante y terco, y creo que sí, ella se inclinaba más hacia el otro lado de terco, porque sí está bien ser perseverante a continuar siendo activo y trabajando, pero si ya tu propia familia te está dando como que este apoyo en donde, oye, está bien, o sea, está bien que ya no trabajes, sí hasta le teníamos planeado muchas actividades a ella, porque sí sentíamos que le pegaba mucho el hecho de ya no sentirse ya activa o productiva, entonces era como que, oye, pues te podemos llevar de que a actividades de la iglesia, hay también personas de tu edad que también van, o sea, ya están ahí en grupos, o sea, vaya, que tuviera su vida social. Ya cuando manejas, eh, pues el tener un adulto mayor en casa, pues sí, la dinámica obviamente cambia. Y nosotros, la verdad, ya nos estábamos preparando para ello, pero nunca quiso.
hasta que lamentablemente pues ya tuvo un accidente y forzosamente nos la tuvimos que llevar a mi casa. Y ya de ahí fue para abajo, ya de ahí fue para abajo y mi abuela falleció a sus 86 años. Y en pequeño paréntesis, que luego estaría padre hablarlo más en fondo en un episodio, pero realmente fue la pérdida de mi vida. La pérdida de mi vida fue mi abuela, real. Pero, enfocado más al tema de hoy, de ella también aprendí que no está bien sobreexplotarse, que hay que respetar, hay que marcarnos autolímites y respetar esos límites, porque también llevarnos hacia extremos, hacia orgullos, no es bueno. Entonces con mi abuela acepto sus grandes cosas que me enseñó a mí. Me enseñó mucho el valor del trabajo, me enseñó mucho el verdadero amor, me enseñó mucho el ahorro. Ella real, o sea, es mi segunda madre, o sea, la amo con toda mi vida y eso es muy bonito, o sea, que a pesar que ya no esté en mi vida, el amor trasciende. Pero también acepto sus lados en donde sí fue una persona eh, que nunca aceptó ayuda realmente. Lo acepto porque he estado creando como que introspección de mis contextos familiares y lo acepto para yo también ser muy consciente de ello, de que hay, es que a veces suena como que complicado, suena como que algo feo, pero de las personas y más en el tema familiar es muy importante ver tanto lo bueno y lo malo y saber diferenciar qué es lo que sí quieres de eso y qué es lo que no. Porque existen patrones, o sea, existen patrones en donde tú vas a repetir. Y lo aseguro porque creciste con ello, lo tienes ahí en tu educación, lo tienes ahí en la sangre si tú quieres verlo así, o sea, está ahí. Y con esto vamos con mi persona, mi pilar número 2, que es mi mamá, que ella misma fue la que me enseñó el tema de los patrones. Ella en el transcurso del tiempo siempre nos ha dicho, identifiquen sus patrones para no repetirlos. En el contexto de mi mamá, pues ella también se crió sola junto con mi abuela. Ella es una... ¿Cómo puedo describir a mi mamá? Mi mamá es una persona que, o sea, como que antes la veía con la etiqueta de mamá. Todos vemos a nuestros papás con etiquetas, de que, mi mamá, mi papá. Pero cuando ya realmente empiezas a aprender de la persona, de quién es tu mamá y quién es tu papá, es muy, muy maravilloso. Y cuando yo hago zoom de lo que es mi mamá y lo que ha sido y lo que yo le conozco, realmente también es una mujer súper admirable, súper admirable. Es una mujer que, a pesar de sus 50 y pico, aún sigue estudiando, ella es psicóloga y aún siguen diplomados, aún sigue viajando a los cursos y que o sea, ella sigue en constante crecimiento y eso es algo súper maravilloso, o sea, real, es como que, bueno, yo, real, como que para encontrar esa pasión o esa vocación al estudio, no lo considero tanto como mi mamá. O sea, mi mamá sí considero que tiene vocación. Y actualmente, pues gracias a todas esas preparaciones que ha tenido, ahora es como que tiene la coordinación total de un colegio privado en donde maneja primaria, secundaria y preparatoria en el lado psicológico. Yo no sé explicar bien su trabajo, obviamente ella lo sabe a explicar a detalle a qué es lo que hace, pero sí, prácticamente gracias a todas esas preparaciones la ha llevado a puestos muy, muy importantes y la verdad estoy muy orgullosa de ella. Y gracias a que, no sé si sea gracias a que ella es psicóloga, pero
gracias a la formación que tuvo o que ella eligió, sí nos ayuda mucho a mí en lo personal a despertar este interés y no quedarme en el loop familiar que existe. Ella me ayudó a identificar que el patrón de mi familia es que carecemos de energía masculina, carecemos de padres. No sé cómo haya sido el papá de mi abuela, pero el punto aquí es que mi abuela no tuvo como que este apoyo masculino. I mean, mi mamá nunca conoció a su papá. También mi mamá carece de su lado paterno. Entonces, es un patrón que ha pasado. Y es un patrón que sigue pasando. Que ya luego hablaremos de eso. Pero sí es muy curioso porque sí existen, realmente sí existen los patrones. Pero ya lo hemos hablado. O sea, ¿qué pasa, Besti, cuando ya empezamos a crear conciencia? Ya se empieza a hacer el cambio. Y hay veces en las que no somos tan conscientes de nuestros patrones familiares. No sabemos bien el contexto de las cosas. Mucho porque no indagamos. Mucho porque a veces no se nos dan las respuestas. Y mucho fue así con mi abuela. A mi abuela, sobre todo mi mamá, le cuestionó muchas cosas. Sobre todo el lado paterno de ella. Y mi abuela prácticamente se lo llevó a la tumba. Entonces es una situación complicada porque es el hecho de tú querer indagar y descubrir, y es el hecho de tú querer indagar y no poder descubrir. Pero el punto es que cuando ya le haces como que un, un zoom out a lo que es todo tu árbol genealógico, tú también ya puedes identificar como que qué es lo que está pasando y qué es lo que tú estás arrastrando de generación en generación. Entonces, eso es algo que me llevó mucho en mi mamá, que me enseñó mucho el tema de ser consciente. Me enseñó mucho el tema de ser consciente de los patrones. Y en el tema de aceptarla, yo muchos años, por lo mismo que mi mamá fue mamá soltera entre comillas, porque luego yo eventualmente tuve un padrastro. Mis papás, en mi contexto, mis papás se divorciaron cuando yo tenía un mes. Este, entonces, a los 3 años yo tuve un padrastro. Pero realmente no. Realmente esa persona nos llevó mucho a la carencia. Y yo muchos años culpaba a mi mamá porque yo sentía que carecía de muchas cosas. Y sí llegué a carecer de muchas cosas. Sobre todo porque a mí me ponen en un colegio católico privado. Dejen ustedes el católico, el privado, o sea, el que sea una escuela privada, quieran o no, si te lleva a ciertas ligas o ciertos niveles. Cuando tú no estás a esos niveles, pues sientes que careces mucho. Entonces yo muchos años, sobre todo en mi edad de preadolescente, sentía que carecía mucho y yo le exigía mucho a mi mamá. Pero en el momento en donde acepté mi contexto, en donde puse los pies en la tierra y dije, es que ese estilo de vida es un estilo de vida muy diferente, con contextos muy diferentes al mío. También empaticé mucho con mi mamá y empecé a aceptar que es cabrón ser mamá soltera. Y eso ya lo empaticé ya hasta en prepa, que fue cuando mi mamá y mi padrastro se separan. Pero empaticé mucho en eso, de que, oye, está cabrón. Y empaticé aún más también con mi abuela, o sea, real, el ser mamá soltera y sacar adelante a tus niños está cabrón, realmente está cabrón. Y más siendo mujeres, o sea, porque a nosotras mujeres no se nos da. En esas épocas, creo yo que ahorita en esta época ya se nos da más apertura de crecimiento, pero en esas épocas no había tanta apertura de crecimiento, mucho menos en la de mi abuela. Entonces,
por eso admiro mucho a mi mamá, porque gracias al crecimiento académico que ella sola se siguió dando, eso fue lo que la ha llevado a tener unos puestos genialísimos. Pero gracias a su disciplina, a su vocación por querer seguir aprendiendo y creciendo ella misma. Porque realmente le apasiona muchísimo el estudiar, el tener tareas, o sea, le encanta. O sea, real mi mamá creo que es como nerd. Pero gracias a eso, o sea, fue lo que nos ha ayudado como familia a salir adelante. Y, y apenas a mis 17 empaticé con eso, porque topas con realidades. Topas con realidades, empieza a tener como que una madurez también. Entonces acepté eso, esos lados en donde comprendí que ciertas carencias o ciertas situaciones que a mí me hubiera gustado vivir, no las viví por el hecho de que la situación simplemente estaba cabrona. Y lo acepté y lo abracé y ahora veo a mi mamá con ojos de admiración en vez de con ojos, porque sí, o sea, les digo, cuando era preadolescente sí la veía como que, no sé, ay, es que cuando eres preadolescente es complicado, pero la veía así como que injusto, de que, ay, es que como estas personas sí, como yo no, y yo la verdad le echaba la culpa a mi mamá, real. Y ahora no, ahora la admiro mucho. Ahora que yo soy adulta y vivo sola y ya estoy en este camino de sobrevivir a esta vida adulta, la aprecio muchísimo más. Ahora aprecio cada vez que ella me invita a comer, o sea, cosas así, lo aprecias y, y lo valoras más. Entonces, de ella acepté como que, y no porque no lo, bueno, sí, o sea, antes sí como que me causaba un choque, pero acepté que las cosas que ella me las dio a sus posibilidades, me las dio con amor y sobre todo me las dio con muchísimo esfuerzo y qué fregón, o sea, qué fregón. Y ahorita lo acepto y lo amo y lo aprecio. Y como ya tengo este contraste de que perdí a uno de los amores de mi vida, que fue mi abuela, sí estoy muy consciente que no somos eternos. Entonces, real, siempre que veo a mi mamá, es un momento muy mágico para mí. O sea, muy mágico. La grabo y le tomo fotos y así, o sea, porque como ya tengo estos contrastes, ya soy más consciente de estos contrastes y lo aprecio. O sea, realmente cuando la veo, vivo el momento presente al mil, o sea, al mil. Real amo. Y bueno, en fin, ya me puse muy sentimental. Pero bueno, ahora vamos con el tercer pilar, que aquí ya se viene como que lo interesante de mi contexto. Aquí se vuelve lo complicado, aquí se vuelve lo que a veces cuesta hablar. Mi tercer pilar, que fue mi papá. Ya con que el que se me dificulta hablarlo, me da como que, pues ya sabes todo, Besti, pero en resumen, yo considero que tengo daddy issues, of course. Mi papá es más bien un hombre muy ausente en mi vida. Ese es mi patrón familiar. Carencia de lado masculino, carencia de paternidad sobre todo. Entonces, como mencioné, mis papás se divorciaron cuando yo tenía un mes de vida, literal un mes de vida. Por eso a veces pienso que fui como que un bebé al rescate del matrimonio y no jaló. Pero bueno, sí, se divorciaron cuando ellos tenían un mes. Em, y sí hubo como que este tema de yo visitarlo, que más bien que él me visitara a mí y así. Pero llegó un punto en donde ya no fluyeron bien las cosas y mi mamá decidió que ella solita puede. Y así fue. Entonces yo dejé de ver a mi papá a edad muy temprana. Sí, yo creo que a partir de los
1 o 2 años yo dejé de ver a mi papá. Así de manera de resumen lo dejo de ver. Me acuerdo que lo llegué a ver cuando tenía 12 años, cuando mi abuelita ya estaba falleciendo del lado de él, o sea, su mamá. Y pues fue conocerla prácticamente a ella, conocer parte de la familia, conocerlo a él. Más que nada ponerle una cara, porque me acuerdo mucho que yo de niña, yo descubrí que el papá que tenía pues no era mi papá. Una, porque también estaba muy bizarro que yo ya tenía 3 años y apenas estuviera casando a mi mamá, ¿verdad? Pero me acuerdo mucho que encontré fotos y eran fotos de mi mamá pues vestida de blanco y tipo cortadas a la mitad. Mi mamá en dramática de película, pero bueno. Y me acuerdo que le pregunté a mi abuelita y mi abuelita de que, bueno, ya te diré la verdad. Y yo de que, bueno. Y ya, de que me cuenta. Pero recuerdo que no fue así como que, oh, ¿cómo? Me mintieron. No, realmente no. O sea, siempre lo vi súper, súper normal. Nunca me causó como que un impacto ni nada. Creo yo porque estaba muy a gusto con la vida que llevaba, que era mi mamá y mi abuela y ya, o sea, no tenía yo esta necesidad. Real no. Entonces, a los 12 lo veo, le pongo una cara, por decirlo así, y mm, mi lado sobreempático quiere como que analizar de que, no, pues ha de estar muy intenso que tu hija, que no ves en muchos años, pues reaparece y no sabes qué hacer, ¿verdad? Pero no es justificación como quiera. Total, uno piensa que a partir de ahí, de ese reencuentro, que yo aún era niña, pudo pues causar así un lazo, pero no, realmente no. Me entero que falleció mi abuela, mi abuelita me comenta, ella y mi otra abuela eran súper besties, realmente besties, viajaban juntas y así. Me acuerdo que mi abuela me cuenta de que, oye, falleció tu abuelita, ¿quieres ir? Y yo le digo, la verdad, no quiero ir, o sea, como que también era mi primer duelo, mi primer funeral. Yo tenía 12 años, aparte, o sea, iba a ir con mi abuela, pero me sentía más así como que apegada a mi mamá y pues mi mamá el que fuera ahí como que no, entonces yo era como que, ¿sabes qué? Se me hace too much para mí, no. Al final creo que sí fue mi abuela, y yo no fui, luego yo me sentí muy mal por no haber ido, sentí que quedé mal, pero realmente me acuerdo mucho que lo hablaba con mi mejor amiga cuando hablábamos por teléfono. Yo tenía unos 12 años y le contaba que, oye, es que pasó esto, pero no me siento triste y es muy raro no sentirme triste porque se supone que es mi abuela. Pero pues es que realmente era una persona que no conocí. Muy complicado para yo tener 12 años, pero en fin, pasa el tiempo y luego ya mi mamá se divorcia a mi padrastro y a mis 17 luego empezamos a tener una crisis económica muy fuerte en mi familia y mi mamá fue como que, ¿sabes qué? Ya es momento que le hablemos a tu papá y es momento que eh, pues él se haga responsable de ti. Malamente mi mamá, idealizó bastante a mi papá, bastantísimo. No sé por qué en su hermoso cerebro ella pensó que él, a pesar de los años, iba a tener un súper guardado para mí económicamente. Claro que no, o sea, entonces, ahí fue cuando yo empiezo a tener una relación bien con él. Pero tristemente se tornó una relación laboral porque algo que sí debo que reconocer, él me enseñó mucho el valor de trabajar por lo que quieres. Y él fue como que, ¿sabes qué? Si tú quieres algo, trabaja por ello, o sea, yo no te lo voy a dar. Y fue como que, ok. Por una parte, ¿eh? Porque la neta, papá, mamá proveen a hijos. Y en este caso nunca lo hizo. Pero en fin. Eso fue lo que él me enseñó. Él tenía, más bien tiene un negocio. Entonces ahí yo empecé como que mi primer trabajo. Em, Resumen, trabajar en familiares muy complicado, es muy pesado.
emocionalmente horrible, o sea, fatal. Me quedé, me aguanté más bien porque mi mamá me decía, mira, ¿sabes qué? Es tu primer trabajo, quédate ahí más tiempo, crea currículum, eso te va a ayudar para otros lugares, etcétera. Quédate al menos 6 meses. O sea, antes de los 6 meses yo ya estaba hasta el queque, pero bueno, no me quedo 6 meses, me quedo 2 años. Aguanté ahí 2 años hasta que ya eventualmente dije, ¿sabes qué? No. Empecé a aprender también yo como que a empezar a definir lo que realmente quiero e ir en búsqueda de lo que yo quiero. Entonces, así fue. Al final cambié yo de trabajo y yo aún vivía con mi mamá. Lo curioso de mis papás es que viven a la vuelta. Algo que parejas divorciadas cero quieren, ¿verdad? Pero pues yo como hija pues estaba bien porque pues así visitaba a mi papá de repente y así. Ojo con lo que dije. Visitaba yo a mi papá. Entonces pasa el tiempo, pasa la vida, yo sigo creciendo, empiezo yo a formar mi propia vida. Cumplo 23 años, a los 23 años fue cuando yo ya me independizo y ya no vivo con mi mamá, em, empiezo yo a vivir sola. Entonces la relación con él en específico se fue, se fue rompiendo, se fue desvaneciendo más bien y se volvió ese ser ausente que siempre ha sido. Él realmente nunca me buscaba a mí, él no, realmente no, yo siempre era la que tocaba puertas, porque yo luego empecé a crear esta necesidad de tener un padre, cosa que de niña jamás, o sea, yo no tenía esta necesidad de querer a mi papá, pero se me empezó a generar esta necesidad de quiero el apoyo de mi papá, quiero que él esté presente en mi vida, quiero, ¿sabes? Y más porque tenía este contraste en donde pues ya vivía sola y así, pero mi mamá siempre es de que, ¿qué onda? Hay que vernos, ¿cómo estás? Por ejemplo, hace unos meses tuve un periodo de depresión muy heavy y ella cada rato, oye, hay que vernos, oye, voy a tu casa, oye, traigo café, oye, esto, o sea, mi mamá a pesar de que yo ya tenga mi vida adulta y esté pues viviéndola y ella también sus cosas, porque mis hermanos viven con ella y así, siempre tratamos de conectar. Pero mi papá no, realmente no. Real, mi papá es una persona muy ausente. Empecé el tema de la aceptación con él cuando descubrí que a los 5 años, o sea, mi papá cuando tenía 5 años, su papá fallece. Y para mí fue un gran clic porque dije, wow, por eso no sabes ser tú un padre, porque tú no tuviste un papá, no tuviste este, no sabes cómo, punto, o sea, no sabes. No sabes lo que es tener un papá, por ende no sabes qué es ser un papá. Y mucho tiempo yo lo empaticé y esa era mi excusa de que, ay, es que él no sabe, bueno, no pasa nada, me he hecho sobre empática. Hasta que me entró el otro clic en donde dije, no. A partir de que tú ya eres un adulto y eres consciente de un patrón, de algún aspecto tuyo y no lo cambias, es porque no quieres cambiarlo. Y está bien, si tú te quieres quedar en ese círculo, está bien. A lo que ves que ya es responsabilidad tuya, ya ahora sí te cae una responsabilidad de o te quedas aquí o lo cambias y evolucionas y rompes patrones. Mi papá decidió quedarse ahí. Hace unos meses él estuvo en el hospital, le dio un paro, creo que ya lo he hablado en otros episodios, y para mí fue un choque emocional muy heavy, porque fue un gran tener que estar para alguien que realmente no estuvo para ti. Y fueron unas 2 semanas muy intensas en donde 24/7 era estar pendiente de él, era yo yendo al hospital todos los días,
era yo hablando con doctores, era yo apoyando a mi hermano del lado de él, era yo llegar muy cansada, era yo tener que pausar mis actividades por él, era yo quebrándome emocionalmente. Yo siempre me dije, ¿sabes qué? Esto hazlo por amor, hazlo por vivir tu esencia, porque considero que yo, Cynthia Michelle, tengo una esencia de amor. Una esencia que no pasa, no que no pase nada, más bien, si tú me necesitas, yo voy a estar para ti. Punto. Porque esa es mi esencia. Yo soy esencia amor. Y me gusta. Me gusta demostrarme lo que soy. Y me acuerdo mucho que mi hermano me decía de que, oye, pues tranquila, porque le empecé yo, o sea, yo me abrí a él y le externé cómo yo me siento realmente con nuestro papá, cómo yo me siento con la familia, cómo yo me he sentido también con él. Y me acuerdo que él me comenta de que, bueno, pues sirve que ya que pasé esto, de que ahora sí la familia te reconoce, papá te reconoce. Y yo le dije, no, yo esto no lo hago por reconocimiento y sería muy estúpido de mi parte si yo lo hago por reconocimiento. Esto yo lo hago porque mi esencia es ser una buena persona, mi esencia es dar amor, punto. Pero yo para que me lo reconozcan, no. Si me lo quieren reconocer, adelante. Y si no me lo quieren reconocer, también no. O sea, no quiero yo plantarme esperanzas, pero, eso de o sea, no. Las esperanzas nunca mueren, seamos honestos, nunca mueren. Siempre tenemos la esperanza de algo, aunque sea un granito de arena, siempre queda esa esperanza. Y yo me acuerdo que por más que yo me decía de que, no, pues no me importa si mi papá ya al fin me reconoce, no me importa si, o sea, no lo quiero hacer por reconocimiento. Pero mentiría si digo que este granito no estaba. Entonces me acuerdo que él estaba en cama y yo me abro con él y le digo cómo cómo siento esta situación de abandono. Su respuesta para mí fue un poco banal, pero fue una respuesta. Prácticamente me dijo de que, pues no dejes de tocar puerta. Y para mí, en mi granito de arena no era la respuesta que yo quería. La respuesta que yo quería era de que ahora yo voy a tocar puerta, ahora yo voy a tratar de estar en tu vida. Y no. Total, ya pasa la situación del hospital. Al principio sí nos llegamos a ver de que varias veces, pero ya pasaron pues meses y no, volvió a ser ausente. Y nuevamente les digo, el granito de arena ahí estaba. Los granos de esperanza nunca se van, el real la esperanza nunca se va, siempre se queda ahí. Uno a veces espera el cambio, pero no. Y yo esperaba en mi granito de arena un cambio. Pero como luego lo hablé también con mi hermano y le dije, ¿sabes qué? Yo ante esta situación yo encontré paz. Y encontré paz porque acepto la situación. Acepto que no se me va a tocar puerta. Acepto que él es la persona que es. No significa que lo deteste, no significa que lo odie, no significa que le tenga rencor, porque la verdad no va por ahí, sinceramente no va por ahí. Pero yo también creo yo que ante la situación del hospital me di cuenta aún más, o sea, fui más consciente de mi valor como persona. No soy cualquier persona, no soy cualquier hija. Yo sí obré bien y di mi 100%. Y aunque yo dé mi 100% y no hubo una respuesta, creo ahí que es cuando yo me voy en paz. Yo siempre he sido así ante las situaciones, siempre doy mi 100% con las personas y si ese 100% no es bien recibido
o no fue lo suficiente para la otra persona, me retiro en paz porque ya no puedo darte más de mí, ya no puedo. Esta vida no se trata de mostrarle a la gente tu valor, realmente no. Esta vida se trata de que tú descubras tu propio valor y abraces a la gente que también ve tu brillo interior y quiera formar parte de ese brillo. Pero yo no estoy para obligar, mucho menos a alguien familiar a que brille conmigo. Y es triste, o sea, obviamente es triste, es una situación muy complicada también porque, híjole, es mi papá y tenía antes mucho este compromiso de que, ay, es que lo tengo que ver, pero ¿por qué tenerlo como compromiso? Porque no es como mi mamá de que, la neta te extraño, la neta quiero un cafecito contigo, o sea, no. Entonces hice paz con eso, realmente hice paz. Es un tema obviamente complicado, es un tema muy, muy personal. Es un tema que va a seguir, obviamente. Va a seguir. Hay muchas cosas en mi vida que él va a seguir formando parte de. Pero ya encuentro paz ante esa ausencia, cosa que antes no tenía y me siento bien porque lo acepté. Terminé aceptando cómo son mis padres, terminé aceptando mi contexto familiar, acepto y reconozco los patrones familiares y ya cae en mí si los quiero seguir o romper y evolucionar. Espero que esta plática muy privada y profunda te haya servido, Besti. Temas familiares siempre son complejos, siempre son complicados, pero todos tenemos temas familiares. Espero que el tema del patrón lo hayas aprendido o hayas sido consciente. Crea introspección, qué patrones hay en mi familia, cómo es mi relación con mis familiares, qué me gustaría de mis familiares, qué hicieran conmigo, yo hacer con ellos. Todo es un aprendizaje y todo te lleva a un crecimiento personal, todo te lleva a ciertas paz, pero antes de llegar a la paz siempre es un caos. Permítete tener estas etapas de caos, porque lo estás descubriendo, estás viendo qué onda y a veces se siente muy abrumador, pero te lo puedo asegurar, eventualmente fluye todo y encuentras paz. Pero bueno, Besti, ya me extendí de más. Te mando un súper, súper abrazo. Déjame aquí tus comentarios en YouTube, cómo sentiste este episodio, qué opinas, qué patrones piensas que tienes. También si estás en Spotify, dale like. Creo que en Spotify nada más puedes calificar el podcast, pero entonces califica el podcast. Y también ya estamos en Podimo. Besti, si me estás escuchando en Podimo, también likea, sígueme aquí en este podcast. Todo esto me ayuda muchísimo, muchísimo a crecer como creadora de contenido. Entonces, mil gracias por todo tu apoyo, Besti. Te mando muy buenas vibras, muchos besitos y nos vemos en el siguiente episodio. Bye bye, Besti.